Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenas tardes, buenas noches. A ti, buscador de claves. A ti, buscadora empedernida. Quizás buenas madrugadas. Quizás sea un atardecer. Vosotros los que volvéis aquí, semana tras semana, a nuestra cita, conocéis esa manera de comenzar el programa, ese saludo, ya tan nuestro. Hoy vamos a hablar, porque va a ser una comunicación de ambos lados. Yo y algún invitado a mi programa van a poner las palabras y vosotros vais a llenar el 95% que falta con imaginación, con atención, con ejercicios de abstracción que nos va a remontar al pasado y nos va a hacer conocer un poco más una figura muy mencionada pero bien poco conocida. La persona que le dio nombre a el forteanismo, al evento forteano. Y como este programa quiere hacerle justicia a tal persona, se acaba aquí la introducción de una manera muy forteana y comienza el monográfico. A procession of the damned. By the damned, I mean the excluded. Por condenados, entiendo a los excluidos. Tendremos una procesión de todos los datos que la ciencia ha tenido a bien excluir. Batallones de malditos dirigidos por los descoloridos datos que yo he exhumado se pondrán en marcha. Unos lívidos, otros inflamados y algunos podridos. Algunos de entre ellos son cadáveres, momias o esqueletos chirriantes y vacilantes animados por todos aquellos que fueron condenados vivos. Deambularán gigantes hundidos en su sueño. Y ñapos y teoremas andarán como Euclides bordeando el espíritu de la anarquía. Aquí y allá se deslizarán putillas. Algunos son payasos, otros son muy respetables, varios más son asesinos. Horribles pestilencias y supersticiones desencadenadas, sombras y burlas, caprichos y amabilidades. Lo necio, lo pedante, lo raro, lo grotesco y lo sincero, lo hipócrita, lo profundo y lo pueril, arrostrarán la puñalada, la risa y las manos muy pacientemente juntas de la decencia. La apariencia colectiva se situará entre la dignidad y la intemperancia. La voz de la tropa adquirirá el tono de la letanía desafiante, pero el espíritu del conjunto será profesional. El poder que ha decretado que todas estas cosas sean condenadas es la ciencia dogmática. Sin embargo, avanzarán. Eso que acabáis de escuchar es la introducción. Son los primeros párrafos del primer capítulo de un libro titulado The Book of the Damned, el libro de los condenados. Su autor, Charles Fort. Y voy a decir una cosa, si tú te consideras de verdad interesado en el misterio, si te crees una persona a la cual el misterio le interesa más que al típico telespectador de un programa de misterio de variedades, tienes que haber leído este libro. Este libro vio la luz ya hace casi 100 años y sirve para ponerle nombre a todos estos eventos extraños, a toda esta fenomenología que carece de explicación y que nosotros tanto anhelamos encontrarle una. El fenómeno forteano. Y yo no solamente voy a hablar de Charles Fort desde un punto de vista biográfico, sino que os voy a contar cómo se cruza en mi camino y cómo se hizo relevante para mí a la vez que os cuento su biografía.
Como algunos de los oyentes más fieles recordarán de algunos programas anteriores, yo había guardado bastantes de mis anotaciones sobre cosas extrañas, sobre fenómeno ovni, sobre desapariciones, sobre avistamientos extraños, sobre fenomenología extraña. Había guardado recortes de periódicos en una caja de zapatos. La comencé a coleccionar en España ya por los años 80. La primera fue sacada de una revista que creo que ahora no existe, no estoy seguro, pero que se llamaba Pronto. Esa revista era fabulosamente amarillenta por todos sus titulares. Recuerdo que tenía un fondo azul marino y unas letras, unos cuadrados para letras, algo así como rojas. Azul, rojo y blanco. Y esta en particular tenía un titular que hablaba de un tipo que se cortaba los testículos y los tiraba por la ventana, o él saltaba por la ventana. Noticia bastante impactante, pero a mí la que me impactaba entre mis 10, 12 años era la noticia de aquellos niños ancianos que ya eran ancianos a los 10 años y tenían una foto, algo que ahora conocemos como progeria. También a los 10 años, 12 años, 13, no sé, no tenía caja de zapatos, tenía una carpeta que llevaba a la escuela, una de esas carpetas que tenían que yo había forrado con algo de cromos de fútbol de primera división. Fútbol de aquella que era cuando el Rayo Vallecano era un aspirante a la Copa y el Hércules todavía jugaba en primera división. Curiosamente yo nunca seguía a los futbolistas, seguía a los equipos, y también recuerdo que me llamaban mucho la atención los escudos de los equipos. Tampoco recuerdo cuáles fueron los siguientes recortes que pasaron a la carpeta. Es posible que fueran de la revista Más Allá. Lo que sí recuerdo era que después en su mayoría fueron sobre ovnis. También os voy a decir una cosa. Recuerdo que, aunque yo flipaba con los ovnis, y lo admito, de esa corta edad solamente pensaba en la hipótesis extraterrestre, lo que me atraía era la incongruencia que rodeaba a toda la fenomenología ovni. Y no fue hasta que decidí mudarme para los Estados Unidos de una manera más definitiva que por fin cambié aquella vieja carpeta corroída y trillada, ahora por una caja de zapatos. Y amigos, no soy un hombre delicado y no fui un hombre que pudiera permitirse ir a la moda. La pobreza fue algo que anduvo por muchas décadas de la mano mía. Aquella caja de zapatos de cartón no la forré de papel, ni de plástico, ni la cubrí con cubiertas de revista. Era una caja de zapatillas de deporte llamada Asics. Y poco a poco también se fue llenando con un montón de recortes de noticias extrañas, pero de la prensa americana. Ahora, lo que es cierto es que sabía que yo tenía un hobby. Lo que no sabía era cómo llamarlo ese hobby. Y no sabía si había otra gente que compartía ese hobby, así que me lo callaba. Siempre decía, bueno, por lo menos no estoy coleccionando trozos de animalitos muertos, ni me dedico a matar bichos yo solo y meterlos en una caja, por lo menos no soy un psicópata en potencia. Al igual que hacen muchos adolescentes en su momento, este hobby era una cosa parecida al onanismo, al amarse a uno mismo, ¿no? Era algo que yo me guardaba para mí y pensaba que nadie más lo hacía. Y mira, al igual que el sexo en solitario, de vez en cuando se me rompía la rutina y de vez en cuando también dejaba de coleccionar estas cosas y me volvía más inmiscuido en otros asuntos. Parecido a cuando algún adolescente de vez en cuando le sale una novieta y bueno, tiene suerte y eso, y no tiene que andarse por solitario tanto. Pero como la mayoría de los amores de juventud, pues todo acaba y uno acaba volviendo a las viejas costumbres, a las cosas que funcionan. Así era también mi atracción con este hobby que yo tenía. Iba, venía, tenía etapas de alta actividad y tenía etapas muy largas de que se dormía y me olvidaba incluso de él por semanas. Llegué a un punto en que me estaba rascando la cabeza porque estaba llenando la caja de zapatos. Ya no me cabían más recortes dentro de esa caja de zapatos. Y entonces empezaba a ser muy selectivo conforme a lo que metía dentro. Procuraba no tirar, procuraba no deshacerme nada de lo que ya había. Pero era mucho más selectivo con lo que metía, nuevo. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. Recuerdo que era una tarde de finales de otoño.
Por tanto, debíamos estarnos acercando ya al noviembre, quizás diciembre. No recuerdo con exactitud, no es relevante. En Nueva York, cuando el verano acaba, tienes un mes de otoño y después ya enseguida empiezan los gélidos inviernos. Y recuerdo que en ese particular gélido fin de otoño yo no tenía trabajo. Y por tanto, tenía algo de tiempo, muy a mi pesar, para poder irme a la biblioteca de Nueva York. La famosa biblioteca de Manhattan es esa que ustedes han visto en algunas películas que tiene unos leones de piedra a la puerta con muchos escalones. Lo que quizás ustedes no sepan es que enfrente, una calle más abajo, hay un aledaño, hay una sucursal de la Biblioteca de Nueva York que no tiene un edificio tan rimbombante ni tan famoso, pero que es parte del sistema de librerías de Nueva York. Y ahí era donde yo estaba, no en el edificio tan icónico, sino en otro un poco más moderno y donde tenía mejor calefacción. Y ahí estaba pasando una semana, entrando, leyendo, mirando todos los libros que me daba la gana, que no tenía tiempo a leer de ninguna otra manera. Como ustedes saben, siempre he sido y todavía sigo siendo muy ávido amante de los libros. Y aquella sucursal de la biblioteca neoyorquina tenía una característica muy peculiar. En cada uno de los pisos tenían algo así como una estantería portátil que podían mover, sacar, traer, y en la que ponían libros para que la gente fácilmente tuviera acceso a ellos por categoría. Estamos hablando mediados de los 80, quizás finales de los 80. Vamos a decir que por el 88, 89. Y curiosamente, el día en que más me llamó la atención y el día en que un poquito me cambió la vida fue cuando la librera o el librero eligió nombrar a la sección Fortean Selection, selección forteana. Y yo no tenía ni perra idea de qué quería decir eso. Así que me acerqué y me encontré a unos muy viejos amigos. Ahí, ordenados en selección, estaba Eric von Däniken, estaba Charles Berlitz, estaba John Keel. Y vi un libro que tenía una etiqueta especial. Lo tomé en mis manos y se llamaba El libro de los condenados. Fue amor a primera vista. Lo leí en esa misma biblioteca 2 días seguidos, en 4 sentadas. Una vez más, no les exagero cuando les digo que por aquellos días estaba yo tan pobre que A, no me lo podía permitir comprar, y B, no estaba seguro si al día siguiente tendría dinero para pagarme la tarifa del metro para poder volver a la biblioteca. Así que había que aprovechar y leer lo más posible. Y el libro en sí no era de fácil lectura. Como lo han oído, el autor había decidido hacer un giro muy lírico, muy poético a veces, sobre su contenido. Pero amigos, los contenidos estaban ahí. Hablaba de lluvias extrañas, donde había peces que caían de los cielos, había ranas que caían de los cielos, materias extrañas como filamentos que fueron recogidos en diferentes ocasiones, huellas de animales imposibles como las marcas de pisadas de canguros que aparecieron en el sur de Inglaterra en 1855, las casas que fueron bombardeadas con piedras que parecían caer del cielo. Cuando acabé de leer este libro me pareció una asombrosa maravilla. Me parecía también increíble que había sido publicado en 1920, 1919, no me acuerdo exactamente. Después les miro la fecha y se lo digo. Pero quería saber más de este fabuloso autor. La Wikipedia les dirá que Charles Hoy Fort nació el 6 de agosto de 1874 en Albany, New York, Estados Unidos de América. Su padre era un tendero y era un hombre de talante muy autoritario. En su autobiografía, Ford incluso menciona que hubo algo de abusos físicos por parte del padre. Y algunos biógrafos aventuran a decir que parte de su desdén por autoridad venía por rebelión hacia la autoridad paterna. Aunque él nació en Albany, como les dije antes, vivió la mayor parte de su vida en el Bronx, en Nueva York. Durante su juventud, aspiró a ser lo que de aquella se denominaba un naturalista, que era una mezcla entre biólogo, botánico, etc. Y fue todavía con ese sueño, porque la razón por la que se embarca cuando cumple 18 años
en un navío y que él luego diría para añadirle un poco de capital al banco de la experiencia. Así pues, navega por todos los Estados Unidos, la costa oeste. Eventualmente también para en Escocia e Inglaterra. Llega también al continente africano y en uno de estos países del sur de África contrae unas fiebres que lo postran por bastante tiempo. Ahora se cree que eran malaria. Esto lo impulsa a regresar a su Bronx de toda la vida, a Nueva York. Cuando regresa a su casa, una ayudante de su familia, lo que era lo equivalente en aquellos tiempos a criada, pues lo atiende y lo intenta sanar. Y la amistad que con ella entabla, pues crece y eventualmente se casan. Su esposa, Anna Feeling, era 4 años mayor que él. Era una mujer que dicen que jamás había leído un libro en su vida y que incluso cuando su marido comenzó a adquirir un poco de fama ni siquiera leyó los de él. Parece ser que los dos coincidían en su amor por ver películas y por los periquitos. Durante muchos años pasaron bastantes necesidades y vivieron siempre apurados de dinero. Aquí llegamos a una serendipia extraña que conviene que le prestemos especial atención. En el año 1916, un tío de él fallece y le deja una bastante decente pero modesta herencia. Esta pequeña herencia le permite dejar de ser un pluriempleado y dedicarse a intentar escribir a jornada completa. Al año siguiente, el hermano de Charles, pues su hermano que se llamaba Clarence, también muere. Y la porción de la herencia que habían sido divididas entre los 3 hermanos ahora es dividida entre solamente 2 y le crece su parte. Charles Ford consigue escribir su primera novela, que se llama The Outcast Manufacturers. Y vista en términos comerciales fue un fracaso bastante grande. Una pequeña reseña de crítica en el New York Times dice que tiene un poco de mérito, que el hombre es bastante creativo, pero que como escritor pues todavía le falta madurar muchísimo. En su posterior biografía, Charles Ford reflejaría sobre este libro, del cual nunca estuvo demasiado orgulloso. Y comentó que algo así como: yo era un realista, pero conocía muy poca gente. Tenía muy pocas experiencias para escribir mi material. Entonces, habiendo tenido esta realización, habiendo tenido esta epifanía, pues se dirigió a la biblioteca de Nueva York. Esa biblioteca que le describí antes, con los leones de piedra delante. Ahí, entre escalones de madera fastuosos y entre estanterías inmensas de libros y libros y libros, Charles Ford pasaba bastante tiempo, lo equivalente a horas de trabajo para él, leyendo e intentando compilar materiales para sus futuras novelas. Haced un inciso aquí. Detengámonos un segundo. Si podéis, cerrad los ojos. Imaginaos que por un segundo podéis volver a Nueva York en 1909, atrás en el tiempo. Yo me lo imagino como esos días en que yo mismo iba a la biblioteca, finales de otoño, principios de invierno. Días fríos donde el viento del mar, el agua atlántica salada, entra por el sur de la isla. E incluso en esa parte guarecida de la zona intermedia de esa larga isla que es Manhattan, rodeado de un montón de casas finas que tienen vallados de piedra, donde hay policías que ahuyentan a los muchísimos mendigos, y el cielo es ancho y grande y largo, pero siempre teñido de nubes grises de color acero. Y cuando giras una esquina donde están plantadas una de estas mansiones, de repente del frente te da una bocanada de viento gélido. Y las carreteras están adoquinadas con unas piedras viejas y ya muy ajadas. Y en cada momento están pasando carruajes de coches, a veces carruajes tirados de caballos donde llevan mercancía. No paran ahí, o van al sur o van al norte,
o se dirigen a poblar las tabernas que hay hacia el sur de la isla, las pensiones de mala muerte, o vienen de los puertos, de lugares más exóticos donde la gente sueña que hace menos frío que ahí, que es un lugar más amable que ahí, que se debe vivir un poco mejor que ahí, en ese Nueva York de 1909. Y del sur, de esos puertos, se dirigen hacia el norte, quizás hacia el Uptown, quizás hacia el Albany rural, de donde vino la familia de Charles Fort. Y él religiosamente llega cada mañana a la biblioteca y se mete entre sus libros, y al principio está leyendo, está buscando, está empapándose y permeándose de las personalidades, de la gente que él no ha conocido en persona. Pero amigos, poco a poco algo está ocurriendo con Charles Fort. Han pasado ya 1, 2, 3 meses desde que está investigando y recolectando nuevas experiencias que él quiere usar en sus futuras novelas. Y de repente se da cuenta que, como por serendipia, como si estuviese siguiendo los pasos que le está dictando un destino que él no sabe interpretar, cada una de sus búsquedas, cada vez que él hojea las páginas de un libro, se está enfocando en cierto tipo de eventos, cierto tipo de acaecimientos. Y se va dando cuenta que lo que le está interesando son esas anomalías, hechos naturales misteriosos, acaecimientos en la naturaleza que no tienen explicación. Y esto, amigos, no es la obra de un morboso. Él, cada vez que encuentra un dato que es fascinante, es casi sobrenatural, agarra un libro de ciencia sobre ese fenómeno, tanto sea de meteorología, de geología, de botánica, lo que haga falta. Agarra el libro y empieza a buscar el homólogo, algo parecido, algo similar a eso. Pero solo se encuentra lo opuesto. Se encuentra lo oficial, una cosa benigna, dogmática, a veces escrito como si se dirigiese a una audiencia infantil. Y así van pasando los meses. Encuentra dato tras dato, evento tras evento, suceso tras suceso, y lo coteja, lo compara en otro manual. Y en un lado encuentra lo fascinante, lo extraño, encuentra algo que a él le sugiere que tenía que ser importantísimo, tenía que ser el eje de una investigación monumental, un evento tan extraño que tenía que detener a todo el personal de una universidad y designar todos los recursos a investigarlo y a estudiarlo. Pero no ocurre así. Y lentamente, muy paulatinamente, con el paso de los tiempos, Charles Fort va recopilando estos datos a la vez que se vuelve más crítico y ácido. Se vuelve muy mordaz con las explicaciones que nos ofrece la ciencia contemporánea. Y es que veréis, queridos buscadores de claves, Charles Fort, en sus indagaciones, en su recopilación, va haciendo apuntes, va tomando notas, va agarrando papelitos y transcribiendo de su puño y letra cosas que está encontrando tanto en manuales como en libros de viaje, como en diarios de a bordo de diferentes barcos, como en cientos de miles de recortes de periódico, hemerotecas de 1909 en la biblioteca de Nueva York. Y es Charles Fort la persona que se dice que primero creó el término de teleportación. También se le atribuye a él la designación del término Triángulo de las Bermudas. Y va a ser él el que va a dar un paso más de popularización al término de combustión espontánea. Y entre otras cosas va a traer a la palestra el misterio del barco María Celeste y también el encuentro con Caspar Hauser. Y veréis, están pasando los años y Charles Fort sigue acudiendo a su cita en la biblioteca pública. De hecho, suele tener un asiento preferido
que a veces está ocupado. Recuerden, esto es Nueva York, nadie conoce a nadie, una ciudad ya de aquella creciendo en los millones de personas. Y mucha gente en 1910 y en 1911 ya hacían como me estaba ocurriendo a mí en 1989, que entraban solamente a refugiarse de aquel mordisco del invierno, de esos aires gélidos, y se quedaban sentados en uno de esos bancos. A lo mejor agarraban un periódico, a lo mejor dejaban un libro abierto, pero muchísimas veces cruzaban los brazos sobre el escritorio, apoyaban la cabeza y quedaban a roncar. Y puede ser que a Charles Fort le pasara de que alguna de esas ocasiones una de estas personas estuviese durmiendo en el sitio en el que a él le gustaba hacer sus indagaciones, el sitio en el que a él le gustaba sentarse a investigar. Y entonces con abnegación elegiría otro banco, otro pupitre, y se sentaría a hacerlo ahí. Y leería sobre meteorología, sobre historia natural. Leía los manifiestos de los barcos, leía los reportes de ciencias naturales, leía una publicación muy curiosa que se llamaba Farmer's Almanac, que se traduce algo así como los almanaques para los granjeros, que hacía predicciones basadas en estadísticas. Y yo me lo imagino que leía hojas tras hojas tras hojas, y muchas veces no tomaba ninguna nota, porque no había nada digno de tomar nota. Pero de repente, al cabo de 2 horas, de 3 horas, algo llamaba la atención y lo leía. Y después volví a leer por segunda vez. Recuerden, era una persona con una salud un poco pobre, porque una vez que se había vuelto de su enfermedad en el sur de África, nunca se había vuelto a recuperar en plena forma. Tenía lentes y en Nueva York en 1911 la luz eléctrica no es como la conocemos ahora con nuestros neones que parecen iluminar con la fuerza de 100 soles. Aquello estamos hablando en un cruce entre incandescencia eléctrica y todavía iluminación de gas. Y de aquella, amigos, no había estas cartulinas de notas que llevamos hoy en día a las presentaciones, donde ponemos un título, lo subrayamos con un bolígrafo de otro color o con un marker y después le ponemos las notas debajo con unos pequeños asteriscos. Charles Fort está sentado con un papel grueso que él seguramente compra por kilo y deja en casa y trae solamente unos gramos con él. Un papel casi reciclado. Y usando una regla corta en unas cuadrículas que más o menos medían 1,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Y en esos rectángulos escribía con letra pequeña de su puño y letra, con su propia cursiva, todo lo que estaba leyendo que le llamaba la atención. Toda esta data condenada. Hechos, testimonios, narrativas que aparecían en todas estas publicaciones, pero que eran ninguneadas, que eran ignoradas por todos los científicos ortodoxos, porque él ya empezaba a intuir que no encajaban en la ciencia de aquel momento. Y cada vez que tomaba esta ardua tarea, se fijaba en la extensión de la nota que quería copiar primero y se daba cuenta que a veces no llegaba con hacer una de estas cartillas en rectángulo. Le hacía falta el papel entero. A veces le hacía falta el papel y una cartilla, y entonces usaba un paperclip, un trocito de metal que iba a ser usado como enganche para adherir la tarjetita al papel grande donde había copiado la noticia, todo a mano. Y así, amigos, ha dejado de pasar a intentar recopilar datos para su siguiente novela y está obsesionándose con el mero hecho, con la mera función de recopilar datos. Pero los datos condenados, los datos malditos. Porque el término americano de the damned se puede traducir de las dos maneras, malditos o condenados. Desde un punto de vista dramático, quizás condenados, queda más tremendo. Pero yo creo que Ford se refería a todos esos datos malditos, porque él lo dice ya en ese prólogo, ese que le hemos hecho oír al principio, donde Sherak García nos prestó su voz y lo hizo de una manera tan artística. Son datos que son excluidos, una procesión de datos que no van a ser tenidos en cuenta porque no encajan.
Y él los está ahí escribiendo, y está pasándose ahora años. Cuando se trata de eventos astronómicos, apunta, anota quién lo descubrió, cómo se llama el descubridor, en qué laboratorio fue, en qué telescopio fue. Cuando se trata de un evento social, comenta en qué pueblo, cuáles fueron los nombres de los testigos, fecha, lugar, lo más posible. Cuando se trata de artículos encontrados bajo el mar, cuál fue la nave que los encontró, quién era el capitán, dónde eran las coordenadas, cómo eran el tiempo en ese día de navegación. Todo, amigos, todo lo que necesitaba escribir lo añadía de su puño y letra, sus pequeñas notas. Después, ya entrada la tarde, Charles Fort regresa a su hogar y tiene designado unos cubículos hechos de madera en la pared de su estudio, donde va a meter todas las notas que ha traído en este día para después organizarse. Inicialmente, en esos cubículos los va a meter estas cartillas que ha hecho en la biblioteca y las va a organizar por día, por orden cronológico. Y después, cuando tiene algunas horas muertas o no puede ir a la biblioteca por alguna razón, va a hacer una referencia cruzada con un segundo grupo organizativo donde tiene unas categorías designadas de manera muy amplia. Después, cuando entra ya más la noche, se sienta y escribe. Y Charles Fort se estaba dando cuenta que estaba comenzando a entender lo extraño, lo inaudito, lo insólito que era el mundo. Y a veces, cuando hablaba con algunos de sus pocos amigos de la labor que estaba emprendiendo, se jactaba de decir que él estaba investigando cómo comprender lo extraño que era el mundo. Y sus amigos a veces le increpaban y le preguntaban cómo era que podía jactarse de tal cosa, y él les decía, lo tengo todo bien organizado en mis cubículos con mis cuartillas. Y ante todas estas colección de datos que él estaba obteniendo, no se olviden que Charles Fort era un escéptico y a veces se mostraba incluso como un cínico, pero no tenía prejuicio. Era un cínico y un escéptico de manera generalizada y para con todo, incluso con su propio trabajo. Lo cierto es que con la publicación de su libro más famoso, The Book of the Damned, atrás quedaron aquellos meses de penurias. Atrás quedó aquel tiempo de miseria abyecta. Hubo días de invierno en que Charles y su mujer tuvieron que incluso romper trozos de muebles y usarlos como leña para calentar la chimenea porque no tenían dinero para calentar el resto de la casa. Quiero decir, el resto del diminuto apartamento en el que vivían de alquiler. La aparición en el mercado del libro de los condenados le consiguió a Charles Fort un poco de notoriedad y unos pocos ingresos. Pero lo más importante quizás fue que hubo reediciones. Y fue un libro que nunca completamente dejó de publicarse ni perdió tirada. O sea, descendía, volvía a venderse, descendía, volvía a venderse. Y eso le ayudaba a continuar, que le siguieran entrando réditos. También tienen que tener en cuenta que hasta entonces no existía un compendio semejante al que había escrito Charles. Era el primer libro de recopilación del fenómeno de misterio. Y en una reflexión mía les diré que hoy en día, en el 2018, ustedes y yo, cuando hablan del misterio, enseguida y subconscientemente encasillamos unos temas. Por ejemplo, parafonías, visitantes de dormitorio, ovnis, contactados, etcétera, etcétera. Y tenemos estos cubículos, estos pequeños nichos donde sabemos que va a entrar el tópico. Cuando Charles Fort publica el libro, su compendio de data anómala, la parapsicología era algo tremendamente incipiente y solamente hacía quizás 20 o 40 años se había comenzado a conocer a nivel público el fenómeno del espiritismo. Y los seres humanos, con ese afán reduccionista que tanto tenemos, siempre quieren encajar las cosas en cuadrículas que sean perfectamente manejables. Por ejemplo, espiritismo, bueno, te pones en contacto con los espíritus del más allá. Contactismo, te pones en contacto con los extraterrestres del más allá, etcétera, etcétera. Mientras que Charles Fort se clasificó a sí mismo, se cualificó a sí mismo
como un intermediario. Él recopilaba los datos, los publicaba en su libro, hacía una apología. Las hacía casi con el arte de un epitafio. Pero no les encontraba origen, no les encontraba causa, no les asignaba atribución. Y lejos de la tonalidad aséptica, esa tonalidad distanciada que, por ejemplo, hoy en día nos ofrecen, solamente se lo doy por comparación, ¿no? El libro Wonders in the Sky, Maravillas en los cielos, que publicó Jacques Vallée y Chris Obeck hace poco, donde de una manera sistemática nos exponían casos de avistamientos ovnis en el pasado, y lo hacían de una manera cronológica, citando la fuente y escalando hacia el presente, y en pequeños capítulos, como si fuesen esas cuartillas de papel que Charles Fort mismo había escrito a mano y había guardado en su propio archivo. Así es como se hace en la era moderna, y así es como lo apreciamos las investigaciones de la era moderna. Charles Fort en eso también fue un pionero. En vez de trasplantarnos, en vez de transcribirnos esas cuartillas que él había transcrito, escribió un libro lírico. Escribió un libro lamentando la falta de entendimiento. Escribió un libro hablando del fenómeno, pero encajándolo dentro del hecho de que el fenómeno no es perseguido, no es investigado, no es alabado, no es ponderado y no es traído a la palestra. En eso me recuerda un poquito esa entrevista que me hizo el presentador, el director del programa Todo nos da igual, Carlos Dueñas, en su primer episodio, cuando me llevó de invitado, que me regaló con una entrevista muy personalizada, muy directa, tocando tópicos que me encantó que se atreviera a tocarlos. Pero una de sus preguntas que me hizo fue cómo estos temas que a veces traes sobre encubrimientos, sobre expolios, sobre manipulación social, cómo es que no están más al frente en todos los medios de comunicación, cómo es que no ocupan más espacios informativos o en la televisión, cómo es que no ocupan un lugar más preeminente en la sociedad. Bueno, quizás es parte de que son datos que pertenecen a la información condenada, como dice Charles Fort, condenada, desterrada, apartada de los medios oficiales. Denme un minuto para tomar un vaso de agua y continuamos hablando de Charles Fort. TD LD Radio. Except for the sound of tubular bells. TD LD Radio. ¿Estás preparado? Artegalia Radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa. Todo nos da igual, dirigido y presentado por Carlos Dueñas. Por favor, lo que no me pidan, lo que no me exijan, es que les resuma el libro, que haga un podcast para hacerles a ustedes fácil algo que deberían de tomárselo y llevar por su propio empeño y su propia iniciativa, llevarlo a cabo, como es leer el libro de los condenados. Ya hay poca excusa porque hay traducciones a todos los idiomas y como ya está fuera de los términos del copyright, pues encuentras ediciones gratuitas incluso y otras muy baratas. A mí me parece un poquito deshonesto hablarles de esta figura tan importante como Charles Fort del misterio y sentarme aquí a narrarles el libro cuando, honestamente, tenían que ser ustedes los que lo estuvieran leyendo. Yo lo tengo aquí en mi mano mientras estoy grabando esto y es una edición muy asequible de Tarcher Cornerstone Editions,
Un grupo que además publicó otras cosas como Lo esencial de Nostradamus, La conspiración de Acuario, 7 años en el Tíbet, una nueva traducción de las Upanishads, el Tao Te Ching y otros así libros espirituales, libros esotéricos. Y lo tengo bastante subrayado también. Charles Fort no le escribió un índice de capítulos, aunque cuando pasas las páginas te das cuenta de que se divide en 28. Recuerden, este libro lo comenzó él a compilar en 1910, 1911 y no fue publicado hasta 1919. A medida que él estaba acumulando sus notas, se dejaba embriagar por esta fenomenología que él mismo estaba investigando. Bueno, no estaba investigando, estaba recopilando. Cuenta en su biografía que cuando se dirigía hacia la biblioteca, subía los pasos y ejecutaba sus propios ejercicios psíquicos. Por ejemplo, una vez se ponía a especular sobre qué colores serían los lápices que estaban en el escritorio de la recepcionista. Y con toda honestidad y también de una manera muy socarrona, escribe en su biografía cómo se sorprendió el día en que acertó el color, aunque inmediatamente se dio cuenta de que era un día de casi 30 que había estado intentando acertar. A pesar de que brevemente también investigó el espiritismo, enseguida lo dejó de lado cuando encontró toda esta plétora de diferente fenomenología. Y otra de las razones por las que él es un referente para todos es que él amaba el fenómeno, como por ejemplo lo amo yo. Pero iba allá donde la verdad le llevaba y sabía que detrás del fenómeno un gran porcentaje tenía explicaciones simples, siguiendo la navaja de Occam. Lo cual, por cierto, el teorema de la navaja de Occam todavía no había sido inventado de aquella. A los pocos meses de haber sido publicado su libro, se enteró de que por fin había llegado a la propia biblioteca de Nueva York, ese sitio donde él había pasado tanto tiempo investigando. Y como haciéndose un homenaje a sí mismo, ¿no?, decidió entrar y pedir su propio libro. Y efectivamente, se acercó al mostrador, se acercó a la persona encargada allí del mostrador y le dijo: por favor, deme el libro de los condenados de Charles Fort. Y se lo trajeron y durante unos segundos estuvo extasiado, sabiendo que su libro ahora estaba también en la biblioteca de Nueva York a disponibilidad de todo el mundo. Pero después se fijó en algo que él conocía muy bien, que era la clasificación, esa pequeña tirita que ponían al margen en la espina del libro, donde decían qué estantería tenía que ir, con qué categoría tenía que ir. Y no la reconocía. Decía: ¿qué es esto? ¿Qué categoría es esta? Y se lo preguntó al encargado. Y el librero le dijo: bueno, es una sección muy pequeña que tenemos que se llama literatura excéntrica. El biógrafo dice que a lo mejor incluso pudo haber usado el término equivalente en inglés a literatura magufa. Y cuentan las crónicas que el pobre Charles Fort explotó en unos segundos de ataque de ira, criticando y vilipendiando al sistema de la librería, y que después se calmó y exigió que lo pusiesen en un lugar diferente a la literatura excéntrica. Y dicen que lo vieron tan agitado que eventualmente sí lo cambiaron, pero lo que no hicieron no fue ponerlo en la sección de investigaciones. Bien, os decía antes que no quería desgranar, no quería haceros un resumen del libro, pero sí quiero traer la atención acerca de lo mucho que cubrió. Comenté antes de que habló sobre fenómenos de poltergeist, habló sobre teleportaciones, habló sobre un montón de fenomenología diferente y variopinta, pero una cosa muy particular aparece en el libro, sobre todo en sus primeros capítulos, que es las lluvias de sustancias extrañas. Él se enfocó en ciertos casos que quedaban registrados en periódicos, en hemeroteca, sobre cómo habían llovido, por ejemplo, creo que era sobre una ciudad en el estado de Kansas, había llovido tiras de carne vacuno, como si un carnicero hubiese cortado filetes y de repente un huracán se las hubiera llevado y las hubiera repartido por el pueblo, solamente que no había ganado vacuno perdido en 1910, pongámosle, ni tampoco había habido huracán cuando ocurrieron esa eventualidad, lo cual es particularmente extraño.
lluvias de ranas en sitios donde las ranas no eran muy populares, y también, una vez más, ¿no?, sin constancia de haber vendavales, ni tornados, ni huracanes. Pero después Charles empieza también a divagar sobre los registros que hay sobre materiales que caen del cielo, uno de ellos en particular, que era pegajoso, viscoso, y al caer las ovejas del lugar se lo comían y parecía que les gustaba mucho, y muchos lugareños agarraron ese material, lo endurecieron y después lo usaron para, de hecho, cocer algo parecido a bollas de pan. El incidente fue llamado como la lluvia de maná por Charles Fort. Pero también había incidentes donde caían filamentos y ocupaban pueblos enteros, llenaban áreas muy vastas con esta lluvia de filamentos. Y incluso describe sobre cómo quedaron registros de que en unos pueblos de Inglaterra llovieron lo equivalente a una lluvia de tela de arañas. Solamente que la cantidad de arañas necesarias para cubrir aquellos pueblos de la manera en que él se hizo tenía que haber sido ingente, y era una cosa que no constataba. Y he aquí que quiero recordaros, ¿no?, que no se trataba de exponer caso tras caso tras caso. Leeros el libro, porque así veréis cómo Charles Fort está haciendo una hilvanación donde se queja de que la ciencia no se ocupa de estas cosas. Entonces él puede especular, pero no especula sobre su origen, como dije antes. No especula sobre su origen ni sobre su procedencia. Especula sobre las implicaciones de este fenómeno, de estos fenómenos que él está recopilando. Y llega a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, y decía que él comenzaba a creer que podría existir lo equivalente al mar de los Sargassos. Un mar que es muy lleno de vida, tanto animal como vegetal, y que incluso algunas veces ciertas embarcaciones se habían quedado atascadas ahí cuando no había viento y las algas atrapaban los barcos. Así de lleno de vida, ¿no?, que era el mar. Fíjense qué elucubración tan interesante, ¿no?, sobre nosotros en la bóveda celeste. Existe algo así como un mar de los Sargassos donde organismos, elementos, componentes celestiales, como si fuese el viejo cargamento interplanetario de diferentes barcos zozobrados, y estoy intentando hacer una traducción que no es muy literal, es bastante libre, ¿no? Pero algo de esto él escribió, diciendo, era como si en el cielo hubiese un mar de los Sargassos donde basura y cosas, restos de naufragios interplanetarios caían ahí, y por algunas partes conseguían empezar a sumirse, empezar a gotear hacia la Tierra, a diferentes puntos del planeta Tierra. Esto es algo visionario, porque ahora, en el 2018 y en el 2017, la NASA nos está empezando a decir que es probable que haya tipos de vida orgánica, o sea, vida en general, aunque no sea vida inteligente, aunque no sea vida como tú y como yo, antropomorfa, pero vida orgánica fuera de nuestro planeta, e incluso a través de todo el sistema solar, e incluso que es capaz de vivir en el espacio. Hubo otros investigadores que ya en esta línea postularon que podía haber entidades orgánicas que vivían, que se alimentaban a través de la radiación cósmica, en un tipo de fotosíntesis como hacen las plantas en la planeta Tierra con la luz solar. Había otros críticos, por ejemplo, que no le gustaban ni tanto las especulaciones que él estaba haciendo, ni las implicaciones que hacía, ni sobre todo la manera de escribir. Él, Charles Fort, creó un estilo lírico donde no intentaba decirte cuál era el origen, como dije antes, de esta fenomenología. Él intentaba solamente lucubrar sobre las diferentes posibilidades que había detrás de la fenomenología y diciendo que no había ninguna explicación, que la ciencia nos había fallado. La ciencia de su momento, la ciencia de 1919, Charles Fort, era todo blanco y negro, era todo diciendo que la evolución existe o la evolución no existe. Era decir que la Biblia tenía razón o la Biblia no tenía razón. No se llevaba muy bien con los claroscuros.
Y en su biografía, Charles Fort admite de que la manera de elegir su prosa convulsa, su prosa entrecortada y su prosa metafórica, era para clavarle una espinita en el costado a toda la gente que venía a buscar blanco y negro. Desde aquella ya famoso escritor de ciencia ficción, H.G. Wells, el famoso por La máquina del tiempo y La guerra de los mundos, pues dijo que el libro de Charles Fort era una de las abominaciones más aburridas que había leído mucho tiempo, compuesta de recortes de periódicos que debían haber sido tirados a la basura. Pero como os dije antes, el público lo aceptó y le gustó. Hubo bastantes reimpresiones, reediciones del libro, y no solo eso, Charles Fort consiguió publicar 3 libros más de temática similar. Uno que se llamaba New Lands Low, o sea, las nuevas tierras, sorprendeos, y otro que era Wild Talents, los talentos salvajes. Y desde luego no todo fue rositas para él, me refiero, continuaba siendo una persona solitaria. Se dice que de hecho tenía poquísimos amigos y que estaba muy involucrado en la investigación que hacía. Su mujer tenía que insistir para que salieran al cine de vez en cuando. Ella era todo lo contrario a él, por lo que parece ser en disposición, ¿no? Era una mujer bastante social y que le gustaba cotillear y saber todo lo que ocurría con su vecindario, mientras que él iba de la biblioteca a casa, de la casa a la biblioteca, recopilando y recopilando. Pero tuvo bastantes crisis existenciales. Las cosas no le llegaron al punto en que él quería. Recuerden que quería ser un escritor de ficciones y no lo estaba haciendo. Estaba siendo un recopilador de datos. Exitoso, pero una vez más no era lo que quería. Y en esas 2 crisis él llegó a quemar todos sus apuntes 2 veces. A destruirlos, quemarlos, deshacerse de ellos. Tardó años, entre una y otra vez, en volver a recopilar apuntes, pero una vez más los volvió a quemar. 2 veces, como digo. Y después tenemos el periodo en que Charles Fort se fue con su mujer a Inglaterra. En 1921 tomaron el viaje en barco y se quedaron en Inglaterra, en un apartamento que estaba muy cerca del Museo Británico. Allí vivieron por 8 años en lo que Charles Fort denominó el gran tour que había tomado del museo. O sea, un tour que le duró 8 años, por lo que se ve. Y ojo, él cada vez expandía más sus horizontes, como después fue plasmado en esos 2 libros que hemos mencionado. Él no solamente creía que el viaje humano interestelar iba a ser posible, sino que él además lo cualificó diciendo que eventualmente sería inevitable. Aprovechaba también para intercalar su visión que tenía de cómo el espacio seguramente estaba pululado por organismos vivos. El espacio exterior, recuerden, estamos hablando de 1920, 1930. Como les decía, aunque se fue para Londres en 1921, pues regresó después para Nueva York, otra vez en 1929. Y recuerden, era un hombre de precaria salud, ya desde su juventud. Lo que era peor para él, poco a poco su vista iba empeorando y los médicos le aclararon que llegaría a deteriorarse hasta perderla completamente. O sea, Charles se estaba volviendo ciego. Sus poquísimos amigos y conocidos describían a Fort como un hombre muy alto y muy fuerte. El hermano de Fort, Raymond, escribió una vez que durante uno de sus viajes por el sur de África se metió en un duelo con un francés y el francés le dijo que eligiera pistolas o espadas, y ya que Charles Fort no sabía usar ninguna, eligió puños. A lo cual el hermano acabó el cuento diciendo que el francés salió tan mal parado que apenas podía caminar, porque su hermano era un demonio pegando puñetazos. Sin embargo, el escritor, uno de los escritores que trabó amistad con Charles Fort, uno de los poquísimos que trabó amistad con él, se llamaba Tiffany Thayer. Ya sé que alguna gente pensará que Tiffany es un hombre de mujer, pero en 1920, 1930 se le asignaba también a hombres. Y el apellido es Thayer. Tengo que decir esto porque es que si no, no sería clave 45 sin deletrear un nombre, ¿verdad? Hala, ya me puedo ir a dormir contento. Pero Thayer hablaba sobre Fort, diciendo que tenía un sentido del humor excepcional para una persona tan inteligente.
y que era también altísimo y muy musculoso, y que el bigote que tenía lo hacía parecerse a una morsa de estas, una foca de mar, un león marino, y que se vestía bastante mal, se vestía bastante anacrónico, lo cual decía de Ford que seguramente hubiera acabado mejor en un cuento de mosqueteros mejor que en la Edad Moderna en Nueva York. El biógrafo posterior, recuerden que Ford escribió su propia autobiografía cuando tenía 25 años. Esa es la única biografía que él escribe. Después, cuando ya está teniendo ya la fama, después de sus libros sobre libros condenados, Las tierras de Lo y todos estos otros libros sobre fenomenología, hay gente que le interesa escribir biografías acerca de él. Uno de estas personas era Damon Knight. Y cuando se junta con él para conocer más y escribir sobre su vida, pues acaba llegando a la conclusión de que es un hombre muy, muy, muy pacífico, muy sedentario, que vive una vida muy tranquila con su esposa. También él comenta que ambos eran casi opuestos, pero que sin embargo estaban completamente dedicados uno al otro. Decía que la mujer de Charles Ford, la señora Anna Ford, pues era una señora muy social, que conocía todos los asuntos de su vecindario, pero que organizaba la vida de Ford con una manera muy imaginativa, con mucho talento e imaginación. Y así conseguía permitir que Ford se desentendiera de los quehaceres diarios para perseguir su destino y su vocación. Dice que una vez Ana le dijo que nunca había leído ninguno de los libros de su marido y que ni siquiera sabía lo que les pasaba por la cabeza a él. Si alguno tiene interés por la biografía, pues se pueden encontrar todavía la biografía que escribió Damon Knight, que se titula Charles Ford, el profeta de lo inexplicable. Ya en su tardía edad, Ford descubre que tiene un grupo de fans y que se llaman a sí mismos forteanos. Esto a él siempre le pareció hilarante, le pareció tremendamente gracioso. Y sin embargo, tenía el buen sentido y el buen respeto de que cada vez que uno de sus fans escribía alguna carta, él le respondía, le daba las gracias y intentaba mantenerse siempre disponible y amable cara al público. Ya en 1930 su salud comenzó a deteriorarse y por allá por el 32 estaba muy mal, y a pesar de que su mujer le insistía que fuese a ver a los médicos, él no confiaba en ningún cuidado médico. Y al contrario, enfocaba toda su fuerza en completar su libro Wild Talents. Eventualmente él se colapsa, se desmaya el 3 de mayo de 1932 y lo llevan al Royal Hospital en el Bronx. El 4 de mayo su editor viene a visitarlo y le da una copia de su libro Wild Talents, y 4 horas después pues Ford murió. Es el último libro suyo en los brazos. No tenían hijos y fueron enterrados en un cementerio en Albany, en Nueva York. Dejó en legado 60.000 tarjetitas con notas y apuntaciones que las donaron a la Biblioteca Pública de Nueva York. Sus libros nunca dejarían de editarse y republicarse. El New York Herald Tribune, uno de los periódicos del momento, no solamente había el New York Times, obviamente había unos cuantos más, pues escribió un obituario en el periódico, y lo denominaba el enemigo de la ciencia. Pero hay que decir que quizás no está tan mal, teniendo en cuenta que años después se formaría una organización internacional del forteanismo, y incluso eventualmente lanzarían una revista que sería mundialmente famosa llamada Fortean Times. Aquí hago un inciso para mandar un saludo a los amigos del viejo programa ya desaparecido llamado Terra Incógnita. Yo los escuchaba en sus 2 últimos años, en sus 2 últimas etapas, y recuerdo que eran fervientes sucesores de Charles Ford, tanto en su ironía, su cinismo, su buen humor y a la vez su admiración y respeto hacia la fenomenología misteriosa e inexplicable. Y ellos de vez en cuando pues hacían alguna
algún chascarrillo acerca de Fortean Feeling y Fortean Times y cosas así. Y me acuerdo también que se leían mucho las noticias que aparecían en el Fortean Time al aire en su programa. Y es que veréis, para terminar este monográfico sobre esta figura que a mí me parece tan importante, quiero destacaros unas cosas. Cuando el fenómeno ovni, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, empezó a cobrar relevancia y a ganar mucho más protagonismo, lo primero que intentan hacer todos los investigadores es o A, desacreditarlo, o B, encontrarle un origen. Y no quiero decir, me expresé mal, no quise decir encontrarle un origen, porque eso implicaría que estarían buscando el origen. No, quieren asignarle un origen. Y claro, a los principios de los años de la investigación con ovnis, pues se inclinaban muchísimo por la explicación extraterrestre. Mientras que una figura como Ford, pues nos invitaría a no centrarnos en un reduccionismo, sino al contrario, ser expansivos, intentar mirar todas las opciones. Sucesor de Ford, me parece a mí completamente aceptable pensar en John Keel. Entonces tenemos primero a Charles Ford como el iniciador y una figura modélica para mostrarnos cómo hay que afrontarse a lo extraño. Y en su honor usaremos el término forteano para hablar sobre esos encuentros con humanoides que no tienen ninguna explicación, esas lluvias de fenómenos que no tienen ninguna razón de ser, esos eventos que no solamente son inexplicables, sino que además rayan lo absurdo. Repito, en su honor lo llamaremos fenómeno forteano. Pero después tienes a John Keel, que entiende que no se trata solamente de extraterrestres, puede haber una magnitud inmensa de explicaciones y de profundidad dentro de estos fenómenos inexplicables detrás. Y empieza a abrir el campo con su libro Operación Caballo de Troya, donde nos explica que la cosa es mucho más compleja que pensar en unos marcianitos que vienen dentro de un cacharro de lata. Y después tienes la figura de Jack Vallée, con su pasaporte a Magonia, diciendo que hay una interrelación entre duendes, entre figuras mitológicas, su comportamiento y los comportamientos de los avistamientos humanoides y contactos. Él establece unos enlaces, él establece un vínculo que después los sigue con análisis científico. Entonces esas tres figuras son nuestros pilares para seguir nuestra investigación. Hago una mención muy especial dentro del ámbito español a José Caravaca, que gracias a Dios este año está teniendo mucha admiración, reconocimiento muy merecido, y su teoría de la distorsión está comenzando a tener por fin la prominencia que yo he pensado que siempre se merece. Voy a acabar este monográfico dándoos un ápice de envidia. Cuando acabé de leer el libro de los condenados de Charles Ford, no sabía qué pensar. Estamos hablando de 1988-89. No sabía qué pensar, me quedé alucinado. De aquella yo disfrutaba del buen misterio como si fuese un espectador de afuera, no como alguien que se pone a mirar Cuarto Milenio o algo así. Pero más adelante volvió a pasar por mis manos ya el libro de los condenados otra vez, y más adelante tenía ya más recursos, estaba en una situación más desahogada y me lo compré y me lo empecé a leer con mucho más detalle, y me quedé asombrado, admirado con la profundidad y lo visionario que era Charles Ford en su manera de sopesar estos fenómenos inexplicables. Pues cuando leí que él había donado los recortes a la Biblioteca Pública de Nueva York, pues un fin de semana elegí acercarme hasta allí y pregunté cómo podía mirarlos, y resulta que en una sala bastante apartada, pero en una sala tenían unas mesas con vitrinas, con cristales, y tenían unas cajitas de estas de archivo, de cartón, con un montón de recortes de él, y después expuestos sobre los cristales tenían unas cuantas notas que Charles Ford había hecho a mano. Fascinante, me quedé alucinado. También me enteré de que esa exposición no estaba ahí todo el tiempo. Fue otra serendipia, ¿no? De casualidad, de que la semana en que decidí ir a preguntar, pues era la semana en que iban a tener un mes de esas exposiciones, a las cuales ni siquiera hicieron promoción.
Un amigo mío me dijo que después las tuvieron como un intento de exposición permanente, pero que después necesitaron el espacio y las sacaron después. O sea que es una cosa difícil. Creo que hoy en día hay que ir a pedir a mirarlas, hay que pedir turno para verlas, creo. Y la segunda serendipia también, que bueno, la segunda cosa que os diré que es un poquito también interesante fue que tuve que ir a una convención a Albany y aproveché para ir a mirar el cementerio. Y me sorprendí al ver las tumbas de Charles Ford y su mujer. Y creo que se han enterrado al lado unos hermanos, unos familiares también. Y bueno, le hace honor, le hace bastante honor. Además que Albany en invierno es un sitio bastante tétrico, bastante, podemos decirlo, bastante forteano. Y con esto se acaba este monográfico sobre este gigante de las investigaciones del misterio. Y nosotros completamos la recta final de nuestro programa. No se vayan todavía. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto. Un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto. Un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Supongo que hay una audiencia, hay un mercado para podcasts o programas de radios que destripan libros en el aire. Este no es uno de ellos. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora. Cuando llego a esta parte del programa, me escucho la canción de Iván Ferreiro llamada Tornado, primero yo, para mí, y me pongo a bailar por el estudio, y después me siento y añado esta parte de la grabación. Pero siguiendo el comentario que hice hace un segundo de que no se destripan libros aquí por lo general no destripamos libros, estoy intentando recordar si alguna vez lo hice, pero creo que no, aquí en Clave 45 os comentaré que si estáis interesados en oír audiolibros sobre el libro de los condenados, hice una búsqueda rápida por iVoox y parece que hay muchísimos audiolibros, así que los dos que elegí para escuchar eran de esos sintéticos donde un robot te lo lee, que yo no soy capaz de tragarme esos audiolibros, pero allá cada uno, ¿no? Hey, y hablando de Iván Ferreiro, me parece casi increíble, casi imposible que ninguno en la audiencia sea capaz de conseguirme una entrevista, que no sea capaz de ponerme así una pullita, de darme una buena recomendación y a ver si se anima a aparecer en el programa, ¿eh? Hablando de programas, dentro del muro que tenemos, bueno, muro, por Dios, por dónde se me va la pinza, dentro del grupo de Facebook que tenemos llamado Buscadores de Claves, una amiga hizo el comentario de que parecía que últimamente todos los programas de misterio estaban pasándose a todos los invitados y haciendo unas rondas, como si todos hablasen del libro, todos hablasen de la misma temática, todos tocasen los mismos tópicos. Lo cual sí me llamó la atención, es cierto que parece que es así. ¿Nadie más ha notado eso? ¿Nadie más piensa que es así? ¿O es solamente una cosa entre yo y Cristina Fuentes? Creo que nuestro amigo del grupo, Jesús Loco, nos dio la razón de que él también estaba notando algo así como eso. Es un poco desconcertante y un poco triste. Los programas de misterio que tienen más cabida y más salida, ¿no?
pues siguen ciertas líneas, a pesar de que creo que sabemos que no reciben guiones de ninguna institución, ni hay ningún fantasma detrás de bastidores moviendo los hilos del guiñol, ni nada de esto, ¿no? Ni nada de esto conspirativo. Parece ser que la creatividad a veces flaquea un poco, y todo el mundo se agarra y se pasea a los mismos invitados, los tópicos se parecen, en fin, es algo que me quiero mantener aparte. Me quiero mantener alejado de eso lo más posible. Me ha ocurrido una vez, me ocurrió hace poco, no sé si lo comenté en el aire, que estaba escuchando un programa del Centinela del Misterio, y aunque me gusta y lo escucho, pero la persona que me mantiene acudiendo una y otra vez a él es Mercedes Baldeón, que hace unos trabajos investigativos asombrosos, y me estoy refiriendo a un episodio que hicieron titulado, bueno, no sé, algo sobre el Amityville, el horror de Amityville. Y bueno, Mercedes y quizás el resto del equipo fue paso por paso desgranando la mayor parte de los puntos que yo había investigado sobre el pufo, sobre la magufada que hay detrás del horror de Amityville y la maldición de aquella casa. Así que ese día yo aluciné era como si alguien me hubiera robado las notas mías, que no es así, o sea, ya sé que no es así y lo estoy diciendo, dije es como si, porque vamos, iban tan al punto, ¿no? Que fueron asombrosos. Pero al paso de lo que quiero decir, ¿no? Que ya que ellos hicieron una labor tan buena, a mí no me pareció necesario saturar las ondas haciendo otro programa sobre algo que ya estaba hecho ahí. Y de hecho así lo dejo de referencia, ¿no? O si ustedes quieren oír algo sobre Amityville, esa casa encantada en Nueva York, que hicieron 2 películas acerca de ella y hay 2 o 3 libros, etcétera, etcétera, y quieren escuchar un podcast donde desentrañe mucho de la maraña y separe el trigo de la paja, pues ahí tienen el Centinela del Misterio. Búsquense el episodio ese de Amityville y van a alucinar, porque es muy buena información. De hecho, si consiguiese algún día entrevistar a Mercedes Baldeón, también sería otra cosa que me haría muy, muy, muy feliz. Pero volviendo al tema de hoy, ahí tenemos este monográfico que hicimos sobre Charles Fort, y la verdad era que era necesario. Necesitaba que ustedes entendiesen por qué, al hablar del misterio, nosotros nos enfocamos más en lo absurdo del misterio y en lo forteano del misterio. Hemos hecho un pequeñísimo monográfico la temporada pasada, hablando sobre extraños casos de contactismo, ¿no? Y muchos de los casos que expusimos, pues, tenía que ver con ese factor sorpresa. La gente me recuerda muy a menudo que teníamos la misión de llevar este programa hacia una trama, hacia un objetivo que era una teoría unificada de la conspiración y el misterio. Y voy a añadir del ocultamiento, porque así como pasen en los episodios de esta temporada, hacia el final podremos por fin elaborar una teoría que tiene mucho que ver también con la distorsión de Caravaca, pero que esta teoría sugiere que lo que hay afuera de esta Tierra es mucho más complejo y tiene que ver con cosas que hay dentro de esta Tierra o pertenecientes a esta Tierra que también son complejas y son difíciles de definir. Todo ello va a tener que ver un poco con el concepto también de angeología y de monología, teniendo ciertas puntualizaciones y ciertos matices sobre esto. Se va a intercalar con el concepto de lo daimónico y también de lo mitológico, de lo folclórico, y todo ello con connotaciones sobre lo absurdo de cuando se encuentran o se entrecruzan con, por ejemplo, el fenómeno ovni. Así que, amigos, les recuerdo, todo esto tiene un objetivo, todo esto tiene una dirección. Aunque hay días como esta semana donde casi no consigo acabar este podcast porque estuve a punto de interrumpirlo para hacer un programa inciso, un programa fuera de numeración, un especial, vamos, con lo que ocurrió en España y la horrenda y nefasta decisión que tomó el sistema judicial a la hora de pasar juicios sobre esos que conocen como la manada.
Para los amigos de fuera de España, que no sepan el tema, y créanme, hay muchísimos, pues ocurrió hace unos años que en unas fiestas populares de España, cinco descerebrados bestias que no son dignos de ser llamados humanos acorralaron a una muchacha en un portal y la violaron de múltiples diferentes maneras, y de maneras horrendas y horrorosas todas. La policía apresó a esos 5 perpetradores y han tardado un tiempo en hacer el juicio, y ahora lo acaban de finalizar, y pueden ustedes buscar por medios divulgativos donde había 2 opciones, uno que era decir que la violación ocurrió con violencia y otra que ocurrió sin violencia, y entonces el juez prefirió irse de una manera cobarde, de una manera muy zafia, de una manera que pone en vergüenza a la justicia, y que, una vez más, debiera de demostrar a los españoles que los sistemas existentes no tienen nada que ver con lo que te venden, que la justicia, o sea, el sistema legislativo, obviamente no tiene nada que ver con la justicia. Dictaminó que no había violencia, a pesar de que eran 5 tiparrones como casas que estaban abusando sexualmente de una víctima, y por tanto les cayeron solamente 9 años en vez de los 30 que les podía haber caído. Pues eso casi me obligó a detener esto y hacer un especial, pero estaba demasiado con la sangre hirviendo. Estaba demasiado cabreado, y todavía lo estoy. Y para la gente que llega nueva escuchando este programa, les recomiendo, les ruego, les pido encarecidamente que por favor se escuchen un programa que salió hace 3, titulado Temporada 3, Manifiesto, principio de temporada 3. Por favor, escúcheselo. Lo digo porque no hay cosa que a mí me cansa más que cuando tomo un cariz social, cuando doy una opinión que tiene carácter social, venga la gente, no sé, la gente desalmada, la gente ya sin sangre en las venas, ¿no? A decir, yo quería un programa de misterio, te me ha sido propolítica. Yo quería un programita de entretenimiento. Eso no lo dicen nunca porque no quieren parecer zafios. Dicen, yo esperaba programas de misterio y ovnis y te me has ido hablando de, yo qué sé, de problemas sociales y cosas así. La única razón por la que yo estoy haciendo este programa es porque lo que ustedes creen que es misterio afecta a la sociedad. Lo que están llamando encubrimiento, lo que están llamando fenómeno ovni, lo que están llamando conspiración, lo que están llamando conspiranoia, lo que están llamando geopolítica, lo que llaman geoingeniería, esto afecta a tu vivir del día a día. O sea, lo hago por un motivo social, para que abres los ojos y despiertes. Así que, repito, si en un futuro, Clave 45, hace su exposición haciendo crítica sobre la situación social, análisis sobre la situación, no vengan ustedes despistados a decir, ¿de dónde viene esto? Yo pensé que era cháchara sobre el misterio, era pornomisterio. No, amigos, esto no es pornomisterio. Esto es concienciación social, como dije siempre. En Clave 45 sabemos que las conspiraciones existen, y existen para joderte. Existen desde el primer punto de vista, donde te quieren hacer creer que las cosas son o blanco o negro, y tú te lo tragas. Existen desde el momento en que creen que el sistema político por el cual tú te dan un voto tiene algo que ver con los sistemas de poder, y tú tienes algún tipo de influencia sobre él. Es mentira, está todo ya prefijado para que los mismos oligarcas continúen en el poder ad infinitum a ser posible. Y te advierto, dentro de pocos programas vamos a hablar de la corrupción que hay dentro del periodismo, de la involución que hay dentro de los sistemas periodísticos de diferentes países, cómo los sistemas políticos fueron horadando el poder del periodismo. Que ojo, Clave 45 no es para venir aquí y hablar de humanoides y pasar un poquito de miedo. Eso seguramente que también ocurre, pero el verdadero miedo que os tiene que dar es la calle en la que vivís. Es el estado en el que estáis, es el país que os están arruinando. ¿Sabéis qué? Clave 45 siempre fue parte de la resistencia. Así que nada más, avisados quedáis. Me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo y sobre todo dándoles muchas gracias por el tiempo que me han cedido. El tiempo que es su regalo más precioso que me podían dar.
Clave 45 intenta hacer comunidad, así que si quieres usa las vías de contacto que están debajo del programa. Tenemos página de Facebook que se llama Buscadores de Claves. Tenemos también un correo electrónico que no está muy movido, pero da igual, cuando nos escribes nosotros respondemos, que es la clave45@mail.com. Tenemos una página web que esa sí que está bastante parada, es clave45.wordpress.com. Twitter, @clave45, así que no tenéis excusas. Aquí tenéis el muro de iVoox, dejar comentarios, por favor, dejar comentarios. Y recordad una cosa, Clave 45 no intenta ni monetizar, no intenta ni siquiera hacer dinero, no intenta cobrar por nada. Lo único que podéis hacer si queréis ayudar a algo, si queréis sentiros como que sois parte de algo, es ayudad a la difusión. Yo sé sobre todo que Clave 45 no es para todo el mundo y algunos episodios, de hecho, son para joder a mucha gente. Así que lo sé. Pero el favor que me podéis hacer es expandirlo, divulgarlo, pasarlo por Twitter, pasarlo por Facebook, hacer recomendación, porque aunque haya 20 personas que no les gusta, si encuentro una que sí le gusta, esa es la que yo quiero, es con la que quiero entablar conversación, es con la que quiero que se forme parte de esta familia de buscadores de claves, que no se sienta que está solo ejerciendo el sentido crítico, teniendo el compromiso de ir allá a donde la verdad lo lleve. Así que lo que podáis divulgar se os agradece, amigos y amigas. Y nada más, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Su compañero de viaje, Gerald Dean. Y la próxima semana nos encontraremos una vez más aquí en este programa suyo, porque cuando los micrófonos se apagan, la conversación continúa en Facebook, en iVoox, la conversación la continúan ustedes haciendo su comunidad en Clave 45, donde las conspiraciones, crean en ellas o no, existen. Ha vuelto El Mundo Sobrenatural, la revista oficial. Tras un largo parón, Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta. Recuperamos los misterios y enigmas del mundo, pero con muchas mejoras. Un nuevo formato, mejor contenido, más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR. Descárgala de forma gratuita cada 2 meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales. El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.